Hola nuevamente, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar enseñándoles cómo realizar el comando de combinación left join que se utiliza en SQL o la función muy comúnmente utilizada en Excel que es el buscar v. Entonces vamos a entender algunos conceptos previos antes de incorporarlo en nuestro lenguaje de programación de Python. Bien, ahora como ustedes pueden observar en esta imagen, cuando nosotros vamos a realizar una combinación entre tablas, necesitamos como mínimo dos bases de datos. Por ejemplo, si lo contextualizamos en Excel, yo tengo una tabla principal que es la tabla de hechos donde se almacena la gran mayoría de información, y luego tengo una tabla complementaria a la cual yo le voy a extraer ciertas características o ciertas columnas para que me sigan complementando mi tabla principal. Si ustedes observan en este ejemplo, yo tengo una tabla de izquierda, una tabla izquierda y una tabla derecha. En la tabla de izquierda es como mi tabla principal, mi tabla de hechos. Y acá yo tengo la columna donde trae la fecha, el ID del país y las unidades vendidas. Esta es como mi tabla principal. Y ahora en otra tabla yo tengo otra columna que es el ID y el nombre que corresponde a ese ID. Ahora en mi tabla principal yo tengo una columna que es el Country ID, o sea el ID del país, pero no sabemos bien a qué país corresponde cada ID. Entonces lo que yo necesito es extraer información de otra tabla que sí tenga ese nivel de detalle. Y eso es lo que nosotros comúnmente utilizamos en el buscar v, ¿verdad? Yo tengo una tabla principal que tal vez tiene muchísimas columnas pero no tiene cierto nivel de detalle, y vamos a buscar información de otra hoja de Excel y le incorporo esas columnas para que me explican aún más la tabla principal. Eso mismo hace el comando left join en SQL. Tenemos varias tablas y le vamos a nutrir esa información para luego visualizarlo en una consulta. Ahora, cuando nosotros hacemos el left join, vean los circulitos, que esto es como lo clave para entenderlo. Mi tabla principal, en este caso la tabla de la izquierda, va a quedar con toda su estructura. Y en la tabla de la derecha yo le voy a extraer los campos que existen también en la tabla A. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1 y 1, va a traerle el país, como pueden observarlo acá, que es Estados Unidos. Pero en este caso vean que el 4 no existe en la tabla a la derecha. Entonces, ¿qué pasa? En el Excel lo que nos registra es como es un NA, ¿verdad? No encuentra ese valor. Y en SQL lo que nos dice es null, ¿verdad? El vacío, no encontró esa intersección. Sin embargo, me deja toda la estructura a la tabla izquierda. Vean que la tabla izquierda queda con sus valores como corresponde, y me trae lo que encontró que existe en la tabla a la derecha. Eso es lo que hace la función buscar v y también el comando left join en SQL. Me va a extraer la información que encuentra en la tabla B, en este caso la de la derecha, que existe en la tabla A, y lo que no existe lo va a dejar como vacío. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicarlo directamente en Python, que también nos es muy útil cuando estamos analizando información y queremos extraer mayor detalle de la misma. Entonces para ello vamos a continuar con un notebook que ya hemos utilizado en videos anteriores. Recuerden que hemos estado trabajando con un conjunto de datos de CO2 y el último ejercicio fue lo que eran expresiones regulares. Entonces acá recuerden, tenemos una tabla principal y voy a extraer de otra tabla, o sea vamos a tener como mínimo dos bases, información que va a complementar la tabla principal. Entonces para ello voy a importar a pandas y voy a extraer una nueva variable que se llama dftransmisión, que importa lo que es este archivo de Excel que tiene la hoja llamada transmisión, que tiene este nivel de detalle. Entonces si ustedes observan acá, esta es la información que contiene la variable dftransmisión que extraía del Excel la hoja llamada transmisión. Entonces tenemos una clave que es como el ID y la descripción de esa transmisión: automático, manual automatizado, ¿A qué refiere este tipo de detalle? Si recuerdan, y vamos aquí a visualizar el dataset que hemos venido utilizando, en el original, en la última acción que hayamos aplicado cuando hicimos nuestras expresiones regulares y le extrajimos el texto de esta columna, nos había quedado esta variable ID transmisión. Vean que este ID transmisión tiene AS, EM, AV, tiene los elementos, pero no tenemos ninguna otra columna dentro de este conjunto de datos que es como el principal, el transaccional, la tabla de hechos, que me explique a qué corresponde este tipo de identificación.
que si la tenemos en otra base de datos, en este caso la DF transmisión. Vean que aquí sí tenemos el nivel de detalle. Entonces aquí tenemos un escenario tal cual podríamos aplicar la función buscar en Excel para extraer la información de esta tabla y agregar una nueva columna con ese nivel de detalle. Entonces, ¿cómo lo hacemos en Python? En Python existen dos funciones muy comunes, el merge y el join, y nosotros vamos a enfocarnos en el merge porque nos es más funcional para explicar otro tipo de escenarios. Entonces, para hacer ese tipo de combinaciones voy a crear una nueva variable que se llame datos, en el cual datos va a traer combinada las dos bases de información. Entonces lo primero, que es una forma de combinarlo, le voy a indicar cuál es la tabla de la izquierda, ¿ok? ¿Cuál es la tabla que va a quedar con su estructura inicial? En este caso la que se llama df-co2, que es la que hemos venido utilizando como tabla transaccional o tabla principal. Buscamos y aplicamos la función merge y le digo, ok, la tabla a la derecha que le voy a combinar es df transmisión. Luego nos especificamos cuál es el comando porque hay diferentes tipos de join y en este caso vamos a enfocarlos en el left, pero existen otros más. Entonces le vamos a indicar, ok, aplique el left, que es deje la tabla izquierda tal cual y extráigame los valores de la derecha en la que se buscan coincidencias. Y el on es por decirle cuál es la columna en ambas tablas que hace la relación. Si ustedes observan acá, en la tabla CO2, DF02, tenemos la columna ID transmisión y en la tabla de DF transmisión tenemos también la columna ID transmisión. ¿Esto qué nos identifica? Que tenemos dos tablas donde la llave se llama exactamente igual. Cuando las columnas donde nosotros vamos a hacer la relación se llaman exactamente igual, solamente le indicamos el on y le ponemos en este caso entre comillas simples o comillas dobles cuál es la columna que hace esa combinación. Si fuera más de una columna probablemente se preguntarán, ¿y qué pasa si yo tengo dos columnas para hacer una llave? Entonces esto sería incluirlo entre, como en este caso que estoy haciéndolo, le pongo paréntesis cuadrados y podría agregar por ejemplo coma y aquí podríamos poner no sé, aunque no tenga sentido, cilindros, y podríamos tener una llave donde hace la relación. Pero una de las desventajas de esto es que ambas deben de llamarse exactamente igual en ambas tablas, o sea, tanto en la de izquierda como en la derecha, el campo se debe llamar exactamente igual. Ahora vean que si nosotros aplicamos esta combinación, el resultado me aparece como NaN. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué si se llama exactamente igual aparece como NaN? Algo muy importante, y esto pasa en SQL y también pasa en Excel, Power BI, etc. Que cuando nosotros hacemos una relación o hacemos una búsqueda y el campo no se llama exactamente igual, los elementos que se encuentran dentro de las variables no se llaman exactamente igual, nos da que no encuentra ninguna coincidencia. ¿Y a qué me refiero yo con que no se llaman exactamente igual? Vean, vamos a descomentar esta línea que nos va a permitir conocer los datos únicos de esta dataset que veníamos cargando. Entonces, si nosotros ejecutamos, observamos acá que las variables tienen un espacio a la derecha y el conjunto de datos que hemos venido utilizando, este de acá, no trae ese espacio. Entonces vean que cuando hace el buscar V típico, ¿verdad? Si no se llama exactamente igual, no hace el match, o sea, no hace la coincidencia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Bueno, muy sencillo. Por ejemplo, en esta línea que yo tengo en la parte superior, desde la carga de los datos, había incluido que en el caso de la columna ID transmisión, la descomento, esta columna le aplicamos una función de texto que se llama strip. Strip básicamente es como la función espacios en Excel o la función recortar que ustedes conocen o trim en SQL, ¿verdad? Que lo que quita son los espacios en blanco. Entonces yo voy a descomentar esa línea, vuelvo a ejecutar. Vean que a veces la percepción visual no nos dice que no cambió nada, pero si vuelvo a aplicar esta función de extraer los valores únicos, observen que ya no se ve ese espacio a la derecha. Entonces, ahora sí, podemos nosotros aplicar esa función. Entonces vean acá el resultado que yo ya consulto y vamos a ver hacia la derecha si efectivamente ya me trae los datos. Entonces vean que aquí efectivamente me trae automático, con selección, etc.
Esto es muy importante. Recuerden que los elementos deben llamarse exactamente igual, porque con un espacio en blanco ya no nos va a hacer esa coincidencia. Por eso les mostré una técnica muy simple para poder transformar los datos y quitar esos espacios vacíos que a veces no percibimos visiblemente, pero ya cuando lo importamos y hacemos el match y no nos trae datos, puede decir que hay un espacio o un carácter que no estamos reconociendo y el cual no nos hace la coincidencia. Ok, esa es la forma o el método más simple de hacer un buscar v o un left join en Python. Pero como acaban de observar ustedes, se pueden preguntar, bueno, ¿y qué pasa cuando no se llaman exactamente iguales los campos? ¿O qué pasa si yo tengo en la tabla primera y en la segunda tabla que los campos se repiten? ¿Cómo hago yo para solucionarlo? Bueno, aquí vamos a ver en el siguiente escenario que vamos a cargar otro set de datos que se llama combustible, ¿ok? Y en el combustible yo tengo el ID del combustible. Vean que ya de una vez traigo ese paso como para limpiar esa llave que nos va a hacer el match y así evitar ese problema. Pero si ustedes observan, desde que importamos los datos yo incluí un valor duplicado. En este caso ese valor duplicado es la última línea, gas natural. Entonces cuando yo vaya a hacer el match, que es lo que ustedes van a observar, me va a decir, ok, ¿qué debe de hacer para que la relación sea de uno a muchos, de muchos a uno, ¿verdad? Como las hacemos en ambientes de Business Intelligence. Porque, ¿qué pasa en el buscar v en Excel cuando traemos de muchos a muchos? Nos trae el primer valor, ¿verdad? En Python, pues van a ver que no nos va a traer ese primer valor, sino que nos va a duplicar las líneas. Entonces yo ejecuto acá, vean que lo que estoy indicando es utilizando el dataset que habíamos creado anteriormente, que se llama datos, y le voy a unir, en este caso, el conjunto de datos de F combustible. Muy bien. Acá tengo algo importante. Vean que en esta variable se llama ID y en esta de datos que hemos venido utilizando, la del combustible se llama tipo de combustible. Por lo cual los nombres de las columnas tampoco son iguales y no podría utilizar el método del on que vimos ahorita. Entonces, ¿cuál debería ser el método que vamos a utilizar? Muy fácil. Aquí es importante indicarle cómo va a ser la unión. Entonces le indicamos, la unión va a ser de tipo izquierda. Ya por algo empezamos. Ahora, ¿cómo se llama el campo que hace la relación en la tabla izquierda? Left on. Entonces aquí le voy a decir, el campo de la tabla izquierda se llama tipo de combustible. O sea, el campo, ¿de cuál es la tabla izquierda? De los datos. Esa es mi tabla donde le voy a extraer información. Y el campo de la tabla derecha, ¿cómo se llama el campo de la tabla derecha? Bueno, se llama ID, porque así viene la información. Igual, si tuviéramos varios campos de una con otra, nada más le indicamos la llave, ¿verdad? Una lista de variables para hacer esa combinación. Vean, aquí yo voy a indicarle algo muy importante. La columna descripción también existe acá, ¿ok? También existe acá, vean que se llama también descripción. Voy a hacer la combinación y ustedes van a ver el resultado. Vean que ahora hacia la derecha yo tengo una descripción X y una descripción Y. Automáticamente cuando las columnas se llaman exactamente iguales, él le agrega esa X o esa Y, como indicando de qué tabla proviene cada información. Sin embargo, ese tipo de dato nosotros podríamos súper bien indicarle que voy a establecer un sufijo. Entonces, donde el primero puede ser tabla A, coma, tabla B, ¿verdad? Eso es como para indicarle, ok, ya no quiero que diga X, sino quiero que sea tabla A y tabla B. Veamos acá cuando ejecutamos que hacia la derecha, si nosotros nos desplazamos, ya nos va a decir que tenemos una tabla A y también tenemos una tabla B. ¿Ok? Eso es importante también cuando el ID se repite. Esto se puede especificar o no se puede especificar, ¿verdad? Esto va a quedar mucho a criterio de ustedes si quieren agregarlo o no agregarlo. En este caso yo lo voy a quitar para que no me genere ese como prefijo y que me duplique tal vez las líneas del ID que tal vez pueden ser innecesarias. Entonces voy a quitarlo, vean que me aparece ID A y el ID B. Ahora, esa es una parte de los sufijos, que es lo que antepone la palabra. Y lo otro es que nosotros podríamos agregar una validación.
el valide yo podría indicarle que la relación quiero que sea many to one. Ok, eso es como por así decirlo, quiero una relación de muchos a uno, donde la tabla de datos sea de valores múltiples, pero la tabla de F combustibles, que es donde le voy a extraer la información, quiero que sea de valores únicos. Y aquí no hay valores únicos. Observen que cuando yo hago eso me va a dar un error. ¿Por qué me da un error? Porque le estoy diciendo que la validación sea de muchos a uno y donde realmente aquí no existe de muchos a uno. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué hacemos nosotros si yo quiero traer los datos realmente únicos? Porque lo que está haciendo internamente Python, cuando hacemos el merge, donde las filas se repiten, es que duplica la información. Entonces acá yo lo que puedo indicarle es que a la tabla que le voy a combinar la información, que se llama df combustible, vamos a aplicarle un drop duplicates. ¿Ok? Le vamos a eliminar los duplicados. Y vean que ahora cuando yo elimino los duplicados del df combustible, esto es como por así decirlo que yo agarre el Excel, seleccione las columnas, me vaya donde dice en la sección de datos quitar valores duplicados. Algo exactamente lo estamos haciendo aquí, solo que directamente desde que hacemos el match, para no estar haciendo tantos pasos individuales y tal vez hacer un código súper extenso. Esta parte de los sufijos voy a quitarlo como para que tampoco me quite y puedan observar la validación. Voy a nuevamente ejecutar la línea del código y observen ustedes a la derecha que obviamente como estoy reemplazando los datos me están haciendo ejecutarlo varias veces. Voy a ejecutar nuevamente todo el ambiente para que ustedes puedan ver el resultado final. Recuerden como que he estado renombrando la variable, él va a seguir agregando información. Entonces voy a volver a ejecutar todo el entorno para actualizar nuestros datos y observen ahora sí. Si vamos a la derecha, ya me aparece la descripción Y y la descripción X y la validación está correcta, es many to one, o sea, de valores muchos de la sección de datos a valores únicos de la base de combustibles. ¿Ok? Esto es muy importante. Recuerden, en lo que son bases de datos relacionales, nosotros deberíamos de tener siempre relaciones de uno a uno, de muchos a uno o de uno a muchos, pero evitar siempre los de muchos a muchos porque los resultados pueden ser totalmente distintos. Por ejemplo, el buscar V me trae el primer dato y si yo quisiera el quinto o el sexto dato y porque están duplicados no me lo trae porque el buscar V solo me trae el primero. En SQL me duplica las líneas. Bueno, nosotros aquí estamos tratando de extraer el dato que sí ocupamos aplicándole esa limpieza de una vez de eliminar duplicados. Y eso sería todo por este video. Espero que realmente les haya sido muy útil conocer cómo hacer la función buscar V o el left join en SQL y los invito a continuar aprendiendo más de Python y la ciencia de datos en nuestro canal. Hasta pronto.